Ya estamos en el panel de análisis político y nos acompañan el licenciado Adrián González Costa por el Partido Independentista Puertorriqueño. Bienvenido. Buenas noches a ti, Ada, a los compañeros del panel y a todos los que nos están viendo y escuchando. Un saludo también al representante Orlando Aponte por el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Hola, saludos Ada, saludos Adrián y saludos a el señor Rodríguez y a toda la gente que nos sintoniza a través de Guapa Radio. Un placer nuevamente estar con cada uno de ustedes. Claro que sí, y un saludo al licenciado Jorge Rodríguez por el Partido Nuevo Progresista también. Bienvenido. Muchas gracias, Ada, y un placer aquí. Saludos a los compañeros de panel en la noche de hoy a la audiencia. Bueno, el tema obligado, y quiero comenzar con el representante Orlando Aponte, es lo que ha estado pasando en la Cámara de Representantes entre Tatito Hernández y el gobernador Pedro Pierluisi, y este impasse con estos nombramientos que tenían muchas razones a principio, como dije en el panel anterior. Primero era el asunto del Código Electoral, porque era ahora o nunca, después era la Ley 2 y la Ley 3, luego de eso fue el contrato de Luma y finalmente se llama caucus y se les dice esta es la forma en que se va a votar. Algunos que votaron en el caucus de su partido, el Partido Popular, por eso voy a comenzar con Orlando Aponte, dijeron que pues sentían indignación y sentían vergüenza y que no estaban dispuestos, ¿verdad? No querían votar de esa forma, pero que son personas de línea y respetaron el caucus. Y Tomás Rivera Chat, el ex presidente del Senado y ex presidente del Partido Nuevo Progresista, les dice, pues si están tan avergonzados, ¿por qué no le piden la renuncia o destituyen a Tatito Hernández si tanta vergüenza les provoca las decisiones que está tomando? Así que con eso arrancamos. ¿Cuál es su opinión de lo que usted vive allí, de lo que está pasando en la Cámara de Representantes? Adelante, representante. Bueno, Ada, yo te puedo decir que yo estoy bien satisfecho y bien orgulloso de lo que sucedió con relación a los nombramientos del Contralor y del ARI también, en el sentido de que hicimos valer nuestras prerrogativas legislativas constitucionales, sin menoscabar o reducir que Lari y que Manuel, porque aquí nadie habla de Manuel. Yo no sé por qué, parece ser que la prensa se olvida que ayer se atendieron 2 nombramientos y de hecho el de Manuel es un nombramiento que es de 10 años, ¿verdad? Pero los dos, la opinión que tenemos como personas son buenas, ¿verdad? Nadie me puede decir que estos son malas personas o que han sido unos malos funcionarios, pero sin lugar a dudas, luego de la evaluación que hicimos los representantes, ninguno de las 2 personas cumplían para ocupar los cargos para los cuales fueron designados, particularmente el de Manuel. De hecho, la propia delegación del PNP en el pasado cuatrenio fueron las que tiraron las rayas y establecieron, ¿verdad? Como digo yo en el campo, la vara, y dijeron, mira, tiene que ser una persona con amplia experiencia en auditoría, que sea un CPA, un contador público autorizado, y pues Manuel no cumple con eso, y de hecho, todas, si no todas, casi todas las ponencias que se recibieron en la Comisión de los Jurídicos eran en oposición al nombramiento. Este nombramiento, a todas luces, era como un pago, ¿verdad? De un favor político, porque nadie podía decir que más allá de que Manuel Torres ocupó cargo debido a su afiliación con el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Fuera de eso, nadie podía darle algún otro atributo. Lo mismo nosotros entendemos que pasó con Lari. Lari, pues en el pasado, como senador o como deportista, se proyectó como un buen tipo, un señor bastante neutral, ¿verdad? Pero en su ejecutoria o en su nombramiento como designado a secretario de Estado, a nuestro juicio no cumplió las expectativas del país y mucho menos de los legisladores. En el sentido, por ejemplo, que a él solamente se le encomendó presidir un comité timón para atender las preocupaciones de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica y los abandonó. Y mucha gente podrá decir, Lari era bueno, pero más buenos son o sea, no es que más buenos, sino que también son buenos los celadores que hoy están
están pagando los platos rotos por culpa de Lari y por culpa de Pierluisi y el maltrato que le han dado, porque estas personas técnicos profesionales que tanta falta hacen, los han mandado a barrer en algunos edificios públicos o los han mandado para servir de guardia de seguridad en unas instalaciones desocupadas. Es algo inaudito. Me parece que si Lari se le encomendó algo tan importante como evaluar posibles enmiendas del contrato de Luma o atender preocupaciones genuinas con relación a la entrada en vigor de esa ley que él mismo creó, porque el mismo Lari mediante enmiendas fue que creó esos problemas. Nosotros entendemos que no cumplía con lo que se requiere para una posición tan importante que pudiera convertirse en un gobernador sin ni siquiera ser electo. Además, ni hablar de unas quejas con relación a todos sus familiares y yernos que están acomodadísimos dentro de la propia autoridad o tenían contratos con Luma. Definitivamente, y añádele a eso el asunto de que Pedro Pierluisi ha vetado la mayoría de las medidas que nosotros como legisladores hemos aprobado y hemos enviado a Fortaleza. Ha vetado el proyecto 500, vetó el proyecto de la Cámara número 21, vetó la resolución de la conjunta de la Cámara número 88. Entonces, el gobernador sí puede enmendar el contrato de Luma para darle inmunidad a Luma, darle inmunidad ante demandas y ante acciones de daño a Luma, pero no puede enmendarlo para atender unos reclamos válidos. Entonces nosotros entendemos que definitivamente debe llevar un mensaje contundente de unidad y que no solamente el Partido Popular le votó en contra de los nombramientos, sino de que también la delegación de Victoria Ciudadana le votó en contra del nombramiento de Lari. La delegación del partido Proyecto Dignidad le votó en contra. Esto no es una cuestión de revanchismo político del Partido Popular. El partido independentista, no estoy seguro si al de Lari y al de Manuel o solamente al de Manuel, pero también le votaron en contra. Eso no podrá aclarar ahorita Adrián. Pero esto no es un revanchismo, esto no es una... Representante, para efecto suyo entonces, el Partido No Progresista y su presidente y gobernador tiró a Larry Selhammer como carne de cañón porque lo expuso sin haberse nombrado a algo tan delicado como el contrato de Luma. Definitivamente, Ada, el gobernador Pierluisi fue el responsable de que Lari no sea hoy una persona confirmada cuando le puso esa encomienda tan delicada y que Lari pues no pudo completar y no pudo cumplir. Y de hecho, si el gobernador hubiera accedido, como es normal en los procesos legislativos, parlamentarios, constitucionales, democráticos, a unas peticiones genuinas de buscar consenso, negociar a favor de los trabajadores, medidas que son de beneficio para el país, pues definitivamente se hacen unas consideraciones, pero el responsable de que se hubiese sido colgado el nombramiento de Lari, precisamente es el Pedro Pierluisi. Yo lo invito y culmino con esto a que lean una nota del profesor Ángel Rosa. Yo leí y que compartió un post sobre eso, y yo creo que es muy acertada. Así que los invito a buscarla, y bien corta, bien breve, pero yo creo que es bien acertada. Yo creo que la tengo por ahí. Licenciado Adrián González Costa, ya que usted está ya en el Senado con María de Lourdes Santiago y estás viendo todo lo que está pasando. ¿Es Pierluisi responsable de cómo se expuso Larry Selhammer en esta situación? ¿Es un revanchismo, aunque el representante entiende que no? Mira, en primer lugar, en el Senado fuimos el único voto en contra de Larry Selhammer. Cuando el nombramiento pasó hace un par de semanas al hemiciclo del Senado, María de Lourdes fue el único voto en contra, precisamente por sus vínculos y sus tareas específicas con el contrato de Luma. Pero, dicho esto, si no fuera por sus vínculos, por las tareas específicas que le dio el gobernador para dirigir el comité timón para impulsar el contrato de Luma, Larry no tenía ningún problema para ser secretario de Estado. Él no tiene nada que lo descalifique para una encomienda como secretario de Estado si hubiese sido lo que hubiese estado bajo evaluación de los cuerpos legislativos. El gobernador
como bien planteaste en tu pregunta, puso a Larry Selhammer en la difícil posición al nombrarlo a ese comité timón que en nada tiene que ver con sus tareas y sus responsabilidades constitucionales como secretario de Estado. Bien pudiera ser el gobernador si Larry está, si Pierluisi está de viaje. Bien puede ejercer sus funciones, pudo haber ejercido sus funciones como secretario de Estado, al contrario, pero al ser la persona responsable de implementar y poner en vigor un contrato que el país aborrece, que la Autoridad de Energía Eléctrica aborrece y que al final nos va a perjudicar a todos, pues ciertamente no se le podía dar el voto de confianza a Larry Selhammer como secretario de Estado, porque por ser el secretario de Estado es que estaba obligado a echar para adelante ese contrato que va a hacerle daño al pueblo de Puerto Rico. Yo traje este tema antes de que continúe porque precisamente por las ondas radiales de Guapa Radio, tanto el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica como el presidente de la UTIER, ambos me dijeron haber estado en una reunión con Larry donde él les dijo que los estaba recibiendo por cortesía, pero que él no tenía ningún poder decisional y los que lo acompañaban allí, que eran 4 o 5 personas, y que el único que podía hacer algo con el contrato de Luma era el gobernador, que los cañones estaban mal enfilados. Por lo tanto, desde ese día es que yo vi que se intensificó la campaña en contra de Pierluisi, todos los cartelones, todos los letreros, todas las campañas de radio y prensa diciéndole a Pierluisi todo lo que le han dicho y todo lo que le han escrito y cómo ha terminado esto. Por eso es que lo traigo. Y con razón. Porque, o sea, si tú le dices a una persona recíbelos, es solamente por cumplir. Esa es una bofetada en la cara que al ellos escuchar de la propia boca de Larry, pues miren dónde ha terminado esto. Claro que sí, el gobernador no puede quejarse ahora, como hizo ayer, que lanzó aquel comunicado de prensa despotricando. Ahora, dicho esto, nadie se llame engaño, porque esa no es la postura institucional del Partido Popular. Ya sabemos por los dichos del presidente de la Cámara que lo de el nombramiento de Larry y el nombramiento de Manuel iban a ser fichas de negociación para otras cosas como la ley electoral, que ni siquiera tenían nada que ver con Luma. Cuando Tatito Hernández hizo las expresiones de que iba a condicionar el nombramiento de Larry Selhammer a que el gobernador firmara una reforma electoral, lo de Luma no estaba en el panorama. De hecho, tan no institucional es la postura en contra de Larry que el Senado pasó el nombramiento. Lo que pasa es que el tema de Luma cogió vuelo, vieron la oposición, vieron cómo, y entonces, con una movida política, el Partido Popular en la Cámara, entonces aprovechó la dilación que se había causado por la supuesta ficha del tranque con la ley electoral, que fue otro desastre que hicieron allá en la Cámara, porque no ha salido nada bueno todavía de ese proyecto de Connie Varela. Y entonces, pues, en una movida política, cuelgan a Larry, porque, como dijo el representante, colgaron a Manuel también, que no tenía nada que ver con el contrato de Luma. Ahí es que entonces se le cae la máscara. Que no lo a la habían Cámara de mencionado para el contrato de Luma. Al del Contralor no tiene nada que ver con Luma. Y de hecho, sí, en la corrección, Denis Márquez le votó en contra a Larry Selhammer por Luma y a favor a Manuel por su ejecutoria y por sus méritos, como le iba a votar María de Lourdes a favor cuando pasara por el Senado, pero ya no va a pasar por el Senado porque se colgó en la Cámara. Así que fíjense cuánto no tiene que ver con Luma, que se llevaron enredado a Manuel, que no tenía nada que ver con Luma. En la política hay que ser serio, sensato y separar el grano de la paja. Nosotros hemos votado a favor con expresiones bien fuertes de nombramiento, digo, a favor con expresiones muy, ¿verdad? A favor, valga la redundancia, de los nominados, y hemos sido muy severos también votando en contra de otros nominados, pero siempre con una base y un fundamento sobre lo que es o pudiera ser su ejecutoria en una agencia, porque vimos a Elba Ponte, que ya estaba como secretaria de Educación y no dio pie con bola. La otra persona que se colgó no iba a dar pie con bola, aunque no había estado todavía allí. Y así con muchos otros nombramientos, pero por ejemplo a la secretaria de Familia se le votó a favor sin ningún problema, a Larry Selhammer se le votó en contra, al secretario de Salud se le votó a favor sin ningún problema, a Manuel se le iba a votar a favor sin ningún problema, porque eso es lo importante de caminar en una línea recta.
tú ya me conoces de hace 2 años y tú sabes que siempre vamos firmes en las cosas en que creemos, y cuando hay algo en el medio lo descartamos, y cuando hay algo que favorecemos lo agarramos. Pero no puede ser sujeto a cómo está la opinión pública en ese momento, y a veces nos ha costado con la opinión pública, pero te repito, nosotros caminamos en línea recta, aunque a veces nosotros nos reímos tener que contigo dar porque explicaciones. hemos dicho que tú eres un pipiolo, un pip raro, porque tú cuando tienes que decir que algo está a favor, pues tú no te escondes de si es algo del PNP o del Partido Popular, dices que te agrada, y si no te agrada también lo dices. Eso tú estás Por en eso, récord pues, aquí. eso en la política hace falta eso, objetividad Vamos, y claro. razonabilidad en Jorge el análisis, porque la Rodríguez. gente está harta de la guerra. Jorge Rodríguez, el PNP ahora mismo tiene que tomar decisiones, tiene que haber aprendido y tiene que entender que está en un gobierno compartido. No puede seguir empujando el carrito de una manera como si no existiera, porque no pinta bien la cosa. Sí, en definitivo, yo creo que el gobernador, que a mi manera de verlo, tiene una personalidad que le debería de ayudar bajo estas circunstancias de gobierno con legislatura del partido opositor bajo control. Pero no obstante ello, si tú lo miras fríamente, la mayor discrepancia ha surgido con Tatito Hernández, no con José Luis Dalmau, presidente del Senado. Y lo que ocurre con el veto del gobernador al proyecto 500 da la apariencia de que es la gota que colmó la copa de Tatito y decidió hacer un acto de escarmiento contra el gobernador, colgando los dos nominados a secretario de Estado y Contralor de Puerto Rico, respectivamente, a manera de desquite. No porque necesariamente los dos nominados no tuviesen los méritos, sino que fue una reacción que surge luego del veto del gobernador a un proyecto sobre el cual Tatito Hernández invoca que se le habían arrebatado unos poderes constitucionales a la legislatura, poderes constitucionales que él no ha dicho cuáles son, pero el gobernador ha fundamentado el veto en que la ley promesa no le permite hacer lo que Tatito quiere, porque esa ley que el gobernador vetó iba contra un acuerdo sobre el aspecto de la reorganización fiscal de Puerto Rico que exige la Junta. Aquí, evidentemente, yo no le voy a negar el derecho a la Asamblea Legislativa de ejercer sus prerrogativas constitucionales, como lo es la evaluación de un nominado. Y específicamente la Constitución nuestra establece que el nombramiento de Contralor, que es una figura creada constitucionalmente, la oficina de Contralor es una oficina creada en la Constitución de Puerto Rico, y el secretario de Estado tiene que ser aprobado por ambos cuerpos. Tatito usó el poder en la manera de adelantar sus intereses políticos. No creo que este degüello que él ha hecho de estos dos candidatos o dos nominados tenga que ver estrictamente con la ausencia de mérito, la ausencia de estatura moral o de compromiso de estos dos ciudadanos, sino yo lo veo como un desquite de Tatito por el veto del proyecto 500 que le hizo el gobernador Pierluisi. El gobernador Pierluisi ahora tiene que mover sus fichas, conociendo que en la legislatura su más fuerte opositor no se llama José Luis Dalmau, se llama Tatito Hernández. Y va a tener que jugar el ajedrez con ese factor en el tablero. Y va a tener que hacer las nominaciones. Pero Tatito en el camino irá aprendiendo, como dicen por ahí pueblerinamente, que el señor gobernador es el señor gobernador. Y a final de cuentas, si hay un tranque en la legislatura con el Ejecutivo puede continuar corriendo el gobierno aunque la legislatura se tranque, porque el sistema constitucional nuestro lo permite. Inclusive, si la legislatura no quisiera aprobar el presupuesto para que el gobernador no tenga lo que él quería, el presupuesto anterior continúa
y se corre el nuevo año fiscal con el presupuesto previo. Si no, radica órdenes ejecutivas y sigue corriendo el gobierno. El gobernador, como te dije, como dicen pueblerinamente, el señor gobernador es el señor gobernador y Tatito lo tendrá que ir aprendiendo. Espero que lo aprenda de la manera elegante y bonita y no de la manera ruda de una guerra de poder. Nos vamos a ir a una pausa ahora, pero lo que sí recuerdo de Rafael Tatito Hernández es que él dijo, cuando él se autoproclamó presidente de la Cámara, que él no iba a negociar nada que tuviera que ver con el Partido No Progresista ni con la delegación del PNP, y que él todo lo iba a hacer con Victoria Ciudadana y el Movimiento Proyecto de Dignidad con los populares. Así que desde un principio se habló con hostilidad. Y yo quisiera que eso bajara. No sé si de aquí a diciembre 31 podríamos terminar en un diálogo ameno. Pero como ya han dicho que se ha reunido el gobernador y Tatito, llegan a un acuerdo o hablan lo que sea y después él se cambia totalmente, pues a mí me preocupa porque ¿cómo va a ser esto? Faltan 3 años y pico para estar llegando a unos acuerdos con ayudantes, con sus secretarios o con lo que sea, y de momento 24, 48 horas después la cosa cambia. O sea, así no se puede gobernar una isla como nosotros estamos en quiebra, con una Junta de Control Fiscal, con el Congreso velándonos también, todo el mundo velándonos, con monitores federales en algunas de las agencias para administrar bien los fondos federales, y nosotros en esta guerra chiquita o grande, de acuerdo, ¿verdad? El color con quien la mire. Algunos dirán que eso es, ¿cómo es? Poca monta, pero hay otros que dirán que no. Como estaba diciendo el representante Orlando Aponte, que ellos entienden que ellos se dieron a respetar y que la dignidad de los legisladores y de la Cámara, y que ellos probaron que no se puede jugar con ellos, y bueno, pues eso también hay que respetarlo, porque obviamente para ellos eso es una máxima, para ellos marcar territorio, y de aquí en adelante se van a tener que respetar ambas partes, porque yo no sé de qué manera es que se va a poder trabajar aquí. Porque como quiera, el Senado también tiene proyectos que enviar. Si no le aprueban en Cámara y Senado, ¿con qué obra ellos van a presentarle a sus constituyentes? Estos 4 años, esto fue lo que hizo, si no le aprueban a nadie. O sea, no, es algo absurdo. Por fastidiar, es como cuando tú quemas la casa por matar un ratón. O sea, tú vas a destruir la isla completa y te vas a destruir tú como senador por tratar de destruir al gobernador. Pues bueno, se van a afectar todos. Vámonos a una pausa, amigos. Esto es Directo al Punto. Regresamos. Y de regreso a Directo al Punto, soy Adaitza Cortés y seguimos en el panel de análisis político con los licenciados Jorge Rodríguez, Adrián González Costa y el representante Orlando Aponte. Y precisamente voy con él en un proyecto que es de su autoría, pero que a quien leí que Enrique Quiquito Meléndez, que es el coautor, dice que retirarán el proyecto que buscaba hacer retroactivo el requisito de unanimidad de los juicios por jurado, y que el tema podría quedar en nada tras la decisión del Supremo de los Estados Unidos de no conceder la retroactividad. Así que yo entendía que este proyecto era precisamente para poner la ley de Estados Unidos con la de acá a la par, pero entonces me imagino que, por lo que entiendo, esto adelante, representante. Sí, este proyecto es el proyecto 283 de la Cámara. Te oigo bien bajito, casi no te oigo. Okay. Ahora sí. me escucho mejor. Ahora sí, perfecto, ahora sí, adelante. Ok, este es el proyecto de la Cámara número 283, que en principio tiene razón, lo que busca es atemperar lo que estableció el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Ramos versus Luisiana, que exige que todos los estados y territorios que están sujetos a la Constitución de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, tienen que, para poder declarar una convicción válida, tienen que hacerlo mediante un veredicto de un jurado de forma unánime. Correcto. Entonces, las reglas de procedimiento criminal en Puerto Rico, pues tienen que ser atemperadas a tenor con lo que establece el Tribunal Supremo, aunque en efecto los casos que se están viendo ahora mismo requieren unanimidad por fiat judicial y de forma de propio vigor, o sea, de forma inmediata. Y todos los casos que no pesaba los casos análogos sobre los cuales no pesaba una sentencia final y firme, pues definitivamente también tienen que aplicarse. El proyecto también, la única diferencia es que el proyecto tal cual fue aprobado en la Cámara de Representantes y como pasó al Senado de Puerto Rico, establecía que se le podía también extender
básicamente ese derecho no solamente a aquellos casos que se van a estar viendo ahora a tenor con lo que establece el Tribunal Supremo de Estados Unidos, sino a aquellos casos que ahora mismo estén personas confinadas con un veredicto que fue emitido de forma no unánime. Entiéndase, un veredicto nulo bajo la doctrina que ahora mismo se está implementando. Eso trajo algo de controversia, porque evidentemente pues ahí hay dos factores bien importantes, dos preocupaciones genuinas, dos legítimas, porque las personas que están ahora mismo ingresadas con una sentencia no unánime, con una sentencia final y firme, tendrían derecho a solicitar un nuevo juicio. El Tribunal Supremo recientemente, tan reciente como la semana pasada, el caso de Edwards versus Banoy, resolvió que por fiat judicial no van a extender esas garantías a casos sobre los cuales pese una sentencia final y firme. Pudo haberlo hecho si hubiese querido, y de hecho contaba con al menos 3 jueces que desintieron expresamente, el juez Breyer, la jueza Sotomayor, y la juez Kagan, que expresaron de una forma bien contundente la necesidad y la importancia de aplicar esto no solamente a los casos posteriores, sino a los casos que ya estén ahora mismo presos, confinados, bajo un veredicto que no sea unánime. Este proyecto buscaba uniformar eso, no solamente de ahora para adelante, sino los casos que existan en este momento y que haya personas confinadas. No obstante, el autor de la medida, yo me hice coautor eventualmente, pero el autor original es el representante Quito Meléndez, con tanta preocupación, de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, expresó su intención de solicitarle al Senado que devolviera eso a la Cámara para entonces en algún momento solicitar el retiro de la pieza, porque esto generó mucha controversia y hasta confusión, yo diría. Eso no ha pasado. Todavía hay espacio para que la medida sea enmendada o trabajada en el Senado y finalmente logre llegar hasta la firma del gobernador, porque esto tarde o temprano se va a tener que enmendar la regla del procedimiento criminal. Eso es algo innegable. Lo que está pendiente es si se aplica solamente a los casos que se celebra un juicio de ahora en adelante o a aquellos que se celebraron anteriormente. Okay. Nosotros entendíamos que era importante un derecho tan fundamental como este, que no se aplicara solamente para algunas personas y que fuera de forma, ¿verdad? Overall, todos los casos. Pero eso no, obviamente, pues sí fue aprobado en la Cámara, no ha sido aprobado en el Senado y podría haber espacio para que sea enmendado. Lo que quiero corregir, ¿verdad? O dejar bien claro, es que el hecho de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decida no extenderlo, esa garantía, a otros casos, no significa que las asambleas legislativas no están facultadas para hacerlo o que hay una prohibición para hacerlo. Ellos lo que deciden básicamente es, esta norma nosotros vamos a exigir que se cumpla de forma prospectiva, pero no es un impedimento para que las asambleas legislativas que ejercen política pública puedan a aprobarlo si es que así lo desean o si es que quieren conseguir esos derechos. Recuerda también que la Constitución de Puerto Rico tiene factura más ancha, es más novel, es más nueva que la Constitución de los Estados Unidos. Y esa garantía nosotros pudiéramos aplicarla aquí, a diferencia del gobierno federal o la Constitución federal. Vamos con Adrián González Costa y Jorge Rodríguez. ¿Qué opinión le merece ese tema? Si entienden que como quiera se debería seguir trabajando en la legislatura, si les parece bien, si les parece mal. Mira, es un tema que ciertamente tiene que seguir siendo ¿verdad? Objeto de discusión en la legislatura. Yo tengo mis reparos con la aplicación retroactiva de forma absoluta de la doctrina, ¿no? de llevar a todos los casos, o sea, sé que no son todos, o sea, los casos que están aún ante su consideración, no debe aplicar retroactivamente a todos. Cuando digo a todos, es, por ejemplo, casos que se resolvieron por Tribunal de Derecho. Entiéndase que los resolvió un juez porque la persona renunció a su derecho a juicio por jurado. Yo entiendo que no se les debe aplicar de forma retroactiva. Yo creo que solamente se le debe aplicar a los casos en los que sí se decidió 9-3 o sea, que no fue unánime. Y que la persona, pues,
pudiera tener, pudo haber tenido una oportunidad de que no se probara su culpabilidad más allá de dudas razonables, porque no era un sentido, ¿verdad?, lógico la forma en la que se contabilizaban los votos. Y aún así, esa aplicación retroactiva debería aplicar solamente a casos que todavía no son finales y firmes. Yo creo que sentencias que ya están finales y firmes, que han pasado años, sí tengo la preocupación con, por ejemplo, que las víctimas estén desprotegidas, que las víctimas tengan que volver a pasar por el proceso de testificar en contra del victimario, en el contexto que sea, Sí. evidencia que ya no existe, testimonios incompletos si se vuelve a celebrar un juicio. O sea, si en aquel momento no hubo unanimidad en un jurado, ahora que no hay tanta prueba porque qué sé yo, tiene que haber habido evidencia decomisada, porque ya la sentencia vino final y firme. El testimonio de los policías están vivos, están activos, pueden ir a testificar. Si lo están, recuerdan los hechos tal cual. Los testigos que no son policías, si hay testigos oculares, todavía recuerdan con lujo de detalle para que se pueda probar la culpabilidad más allá de dudas razonables. O sea, yo creo que requiere un estudio minucioso de cómo se va a aplicar esto para que sea justo, ¿verdad?, con los acusados hoy convictos, pero también que no cree un desfase jurídico en términos de que sea improcesable por parte del Estado los casos que son, ¿verdad?, valga la redundancia, improcesables, porque no van a contar el Ministerio Público con las herramientas para poder probar más allá de dudas razonables, si es que pueden probarlo más allá de dudas razonables, pero tampoco, ¿sabes? No puede ser con menos herramientas de las que tenían al momento de los hechos o al momento en que el caso se vio por primera vez. A mí me parece interesante que se esté discutiendo el tema, porque se me tiene que parece discutir que la justicia, y algo hay que hacer. Sí, exacto. Es importante la justicia como sea, y si se puede lograr algo mejor para que, ¿verdad?, las personas que sean procesadas y sean condenadas sea realmente el que debe estar preso, pues para mí todo es importante. Una gotita del saber sí. En cuanto a por qué en Puerto Rico no es por unanimidad. Cuando se aprobó la Constitución, estábamos en la coyuntura del furor del Partido Nacionalista. Acababa de ocurrir la revuelta del 1950 y lo que no querían era que si los nacionalistas que estaban pasando por juicio pasaban un juicio por jurado, reducir las posibilidades de que quedaran absueltos por requerir el 12-0. Así que gracias a la persecución independentista es que terminaron aceptando los veredictos 9-3, 10-2, 11-1, etcétera, para aumentar las posibilidades de que los nacionalistas y los independentistas pudieran ir presos. Cierro el paréntesis. Jorge Rodríguez. Bueno, el caso yo creo que atiende un asunto muy serio. Se está tratando de juzgar a un ser humano para determinar si es culpable o no de un delito. Y el requerimiento de que sea unánime el voto declarándolo culpable que ha establecido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, yo lo considero que tiene que ser de aplicación prospectiva. Tratar de estirarlo hacia el pasado genera una serie de complicaciones que en el contexto procesal, en el contexto práctico de lo que es la aplicación del derecho, va a provocar el fracaso de la justicia. Yo no creo que el Tribunal Supremo haya llegado a esa determinación pensando en ir hacia el pasado, porque luego entonces, ¿hasta dónde en el pasado se va a llegar con la retroactividad? La norma es que ya esos casos son cosas juzgadas. Cosas juzgadas, pues, ya conforme a derecho, en el momento que fueron juzgados, pues, paguen con la pena que corresponde, a base del veredicto obtenido con la votación del jurado que votó en el caso, donde hubo desfile de pruebas, donde se le garantizaron los derechos a las partes. Y eso no se puede revertir, no se puede ir hacia atrás. Pero prospectivamente yo no lo veo mal que se aplique la norma de unanimidad para casos, inclusive los casos de pena de muerte, que en Puerto Rico aplican por virtud federal. Por ejemplo, el caso de carjacking y asesinato es un caso que cualifica para que el fiscal federal peticione que se trabaje con un caso con potencial pena de muerte para el acusado,
el veredicto unánime es una herramienta que ayuda en cierta medida a prevenir que no se cometa un mal juicio y se lleve un inocente o una persona no culpable realmente de los hechos a pagar por algo que no debió haber pagado. El sistema de justicia no es perfecto, pero me parece que la legislatura de Puerto Rico, y aquí entra la gestión de Quiquito, que es mi amigo y se graduó de la misma escuela de Derecho que yo me gradué, y el representante Orlando Aponte, que presumo que tiene muy buena fe en procurar hacer algo sobre ese particular, tienen de tener mucho cuidado, porque recuerden que quedan víctimas de delitos, que se les está exponiendo otra vez a vivir nuevamente todo eso. Miren, ustedes que participan de las votaciones, es como si lo llevaran nuevamente a un recuento papeleta a papeleta, después de usted haber ganado. Y tiene que volver a pasar todo ese proceso de sufrimiento para saber si de verdad ganó o no ganó. Pero esto en otro contexto, porque ya es un contexto mucho más serio, que es la vida de un ser humano que puede ir a la cárcel. Gracias, licenciados Jorge Rodríguez, Adrián González Costa y Orlando Aponte por haber estado con nosotros en la noche de hoy. Así que nos veremos el próximo miércoles. Pausamos y regresamos, amigos. Esto es Directo al Punto. Gracias a ti, Ada. Hasta luego, Linda cuídense noche. mucho. Hasta luego, Buenas compañeros. noches. Bien.